¿Sabías que un animal puede cambiar tu día en segundos? A veces no es falta de tiempo, es falta de conexión. Llegas a casa y todo sigue igual. Silencio, cansancio, rutina. Pero algo cambia cuando no estás solo. Una mirada, un movimiento, una presencia que te espera, sin palabras, pero lo dice todo. Un perro se acerca, un gato se acomoda cerca tuyo, y sin darte cuenta, tu cuerpo baja el ritmo, respiras distinto, te relajas, tu mente se apaga un poco, y en ese momento todo parece un poco más liviano, porque a veces no necesitas más que eso. ¿Vos también sentís esa calma? A veces alcanza con eso, con no sentirse solo, con saber que alguien está ahí, sin condiciones, sin apuro, sin exigencias. Y hay algo más, esa compañía constante también cambia cómo te sentís por dentro, te hace frenar, te hace estar presente. Aunque sea por un momento, todo se vuelve más simple. Y en medio de todo el ruido, ese pequeño momento puede cambiar todo. No es magia, es conexión real. El contacto con animales también fortalece el sistema inmune, especialmente en los niños. Desde pequeños, estar cerca de mascotas expone al cuerpo a distintos estímulos, y eso ayuda a que el organismo aprenda a defenderse mejor. No se trata de evitar todo, se trata de generar equilibrio. Un entorno natural, con interacción real, puede hacer una gran diferencia, porque mientras juegan, mientras exploran, su cuerpo se adapta y se fortalece. Y no es solo físico, también hay un impacto emocional. Los niños que crecen con animales suelen desarrollar más empatía, más conexión, más seguridad. Aprenden a cuidar, a respetar, a compartir. Y eso influye directamente en su bienestar, porque cuando un niño se siente acompañado, también se siente más tranquilo, más seguro. Y ese equilibrio se refleja en todo, en su salud, en su comportamiento y en su forma de relacionarse. Cuando interactúas con un animal, tu cerebro empieza a cambiar. No lo notas en el momento, pero ocurre igual. El ritmo baja, la tensión se afloja, tu cuerpo deja de estar en alerta constante y empieza a relajarse de forma natural. Se activan procesos internos que ayudan a regular cómo te sentís. No es solo una sensación emocional, también es algo físico, real, medible. Tu respiración cambia, se vuelve más lenta, más profunda. El corazón reduce su ritmo y todo empieza a estabilizarse. El estrés que traías acumulado empieza a disminuir. Y sin darte cuenta, tu mente deja de correr, se ordena, se calma. Y en ese pequeño momento, todo se vuelve un poco más liviano. No es casualidad, es tu cuerpo respondiendo a un estímulo real de calma. Ese cambio es real y se siente en todo el cuerpo. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más estable. El corazón late con mayor tranquilidad. Y poco a poco, la tensión desaparece. La mente empieza a despejarse. El ruido interno baja, los pensamientos dejan de acumularse, todo se vuelve más claro, más simple. Aunque sea por unos minutos, tu sistema se equilibra, y eso tiene un impacto directo en cómo vivís el resto del día. Porque cuando el cuerpo se calma, la mente también lo hace. No necesitas hacer nada complejo, no necesitas pensar demasiado. A veces alcanza con ese contacto simple, con esa presencia constante, con ese momento de conexión real. Y es ahí, cuando todo cambia un poco, cuando volvés a sentir tranquilidad. Moverte con un animal cambia completamente tu ritmo. No es lo mismo que hacerlo solo. Hay algo que te impulsa, que te hace levantarte, aunque no tengas ganas. Salir a caminar, jugar, simplemente seguir su energía. Y sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a activarse. Los músculos se despiertan. La circulación mejora, la respiración se vuelve más dinámica
No es ejercicio forzado, es movimiento natural, algo que fluye, sin presión. Y eso hace la diferencia, porque no lo sentís como una obligación, lo sentís como un momento que querés repetir. Y en ese proceso, tu energía cambia, te sentís más liviano, más presente, más conectado. Ese cambio es real y se siente en todo el cuerpo. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más estable. El corazón late con mayor tranquilidad y poco a poco la tensión desaparece. La mente empieza a despejarse. El ruido interno baja. Los pensamientos dejan de acumularse. Todo se vuelve más claro, más simple. Aunque sea por unos minutos, tu sistema se equilibra. Y eso tiene un impacto directo en cómo vivís el resto del día. Porque cuando el cuerpo se calma, la mente también lo hace. No necesitas hacer nada complejo. No necesitas pensar demasiado. A veces alcanza con ese contacto simple, con esa presencia constante, con ese momento de conexión real. Y es ahí, cuando todo cambia un poco, cuando volvés a sentir tranquilidad. Hay momentos en los que la soledad pesa más, cuando el día termina y el silencio se hace más fuerte, cuando no hay nadie con quien hablar ni con quien compartir lo que sentís. Y ahí es donde un animal cambia todo. No necesita entender lo que decís, no necesita respuestas, solo está. Se acerca, se queda, te acompaña y eso alcanza, porque en esos momentos no buscas soluciones, buscas presencia, algo que te haga sentir que no estás completamente solo, y aunque no lo parezca, eso tiene un valor enorme, porque incluso en el silencio, esa compañía llena el espacio. Ese tipo de compañía es diferente a todo. No juzga, no cuestiona, no exige. Simplemente estás ahí, y en ese estar hay calma, hay alivio. Muchas veces, una mirada, un gesto, un pequeño acercamiento pueden cambiar completamente el momento. El peso baja, la mente se tranquiliza y todo se siente un poco más liviano. Con el paso del tiempo, la rutina cambia. Los días se vuelven más tranquilos, más silenciosos y muchas veces más solitarios. Para muchos adultos mayores, la compañía no es algo constante y ahí la presencia de un animal toma un valor distinto. No es solo compañía, es estructura, es motivo, es tener algo que hacer, algo que esperar, cuidar, alimentar, salir a caminar, pequeñas acciones que devuelven movimiento al día, pero también devuelven sentido, porque cuando alguien depende de vos, aunque sea un animal, tu rol cambia, volvés a sentirte necesario y eso impacta directamente en cómo vivís cada día. No es algo menor, es calidad de vida real. Y ese cambio también se nota en lo emocional. La compañía constante reduce la sensación de soledad, aporta calma, seguridad, presencia. Muchas personas mayores encuentran en sus mascotas un vínculo profundo, un lazo que no exige, pero acompaña, que no juzga, pero está. Y en ese vínculo aparecen cosas importantes, más tranquilidad, menos ansiedad, mejor estado de ánimo, incluso más ganas de moverse, de salir, de interactuar. Porque cuando hay compañía, también hay motivación. Y cuando hay motivación, la vida se siente distinta, más activa, más conectada, más presente. Y eso marca una diferencia real. Al final, no son cosas materiales, ni lo que tenés, es quien realmente te acompaña en silencio, cuando todo baja. No hacen falta grandes momentos, ni situaciones perfectas, solo presencia real, constante, todos los días de tu vida. Hay días pesados, difíciles, donde todo se siente más lento, y solo se atraviesan de verdad cuando estás acompañado, y cuando alguien te espera en casa, sin pedir nada, sin decir mucho. Todo lo demás automáticamente pierde peso. Ahora decime algo, pensalo un segundo, ¿quién es esa persona que realmente te hace sentir en casa de verdad?